Muchas gracias, Carlos, por tu amabilísima presentación y gracias una vez más a Sanitas por tener la deferencia de invitarme a participar en estos cursos de estar al día que ya empiezan a hacerse casi una tradición dentro del programa de formación de Sanitas. Creo que tengo 25 o 30 minutos, de modo que voy a empezar rápidamente con mi presentación. A ver, que la primera siempre hay que darle aquí. Eso es. Mi conferencia la voy a dividir en tres grandes aspectos. Primero, conceptos básicos sobre la investigación. Esto a veces parece un poco redundante, parece que todo el mundo sabe qué es esto de investigar, pero luego cuando uno indaga, pregunta y ve, pues resulta que la gente confunde los términos y que la investigación tiene sus reglas, sus normas y sus propias definiciones. Haré luego una segunda parte dedicada a cómo es o cómo debe ser la investigación en medicina geriátrica, poniendo incluso como ejemplo cuál ha sido mi propio devenir a lo largo de mi carrera como investigador. Y luego otra cosa que es muy importante en investigación y es conseguir fondos. A diferencia de la asistencia, que uno cuando llega al hospital lo que tiene que hacer es sentarse y ponerse una bata blanca porque los enfermos llegan, afluyen, hay quien se los cita. Cuando uno hace investigación, lo primero que tiene que conseguir es fondos para poder financiar su investigación. Y también contar un poco cómo se puede hacer eso, para al final dar unas conclusiones pequeñitas y simples y fáciles. Hace años yo me compré este libro, el de Designing Clinical Research, y los autores eran un señor que se llama James Corfield, y él decía una cosa que a mí me resulta muy interesante y que además da pie a esta conferencia. Dice, cuando me pidieron que hablara sobre los principios de la investigación, mi primera idea fue levantarme tras la introducción del moderador, decir, sean cuidadosos y volverme a sentar. No está claro que existan unos auténticos principios de la investigación ni que haya personas suficientemente cualificadas para explicarlos. Con este antecedente entenderán ustedes que yo lo que vaya a decir, lo digo con toda la prudencia del mundo y casi más proveniendo de mi experiencia personal y por tanto difícilmente generalizable que de la existencia de estos principios generales que James Corfield negaba. Una cosa que sí está cada vez más y hay que tener muy clarita es qué es investigar. Investigar no es juntarse 3 o 4 amiguetes a ver no sé qué cosa. Investigar no es revisar historias a ver qué sale. No sale nunca nada o lo que sale es tan confuso que es imposible sacar ninguna conclusión de ella. Pero si a mí me dijeran, mire usted qué es investigar, pues yo diría que investigar es responder preguntas. Muchas veces los residentes, por ejemplo, dicen, quiero hacer una investigación. Yo siempre les digo lo mismo, pero ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero ver qué pasa en los enfermos que se caen. Dice, ya. ¿Y exactamente qué quieres ver? ¿A qué pregunta de investigación quieres tú contestar? Porque el primer paso cuando uno quiere hacer investigación es saber a qué pregunta de investigación quiere contestar. Y no vale cualquier pregunta, por supuesto. Las preguntas de investigación son tales cuando son factibles, es decir, se pueden llevar a efecto, se pueden contestar donde uno trabaja, que sean interesantes para el investigador. Muchos investigadores hacen investigación además de clínica y por tanto tienen que estar interesados en el tema, si no lo habitual es que lo abandonen tarde o temprano. Que sea nueva, lo cual necesariamente no quiere decir que sea original. Por supuesto, cuando uno hace investigación clínica es fundamental el componente ético del que han estado hablando en el tema de la asistencia, los que me han precedido en el uso de la palabra, pero que también rige para la investigación y, por supuesto, que sea relevante. Uno puede hacer un proyecto de investigación magnífico para ver metodológicamente cuántas cámaras tiene el corazón, pero es irrelevante, ya sabemos que son 4 y la bondad en el diseño no hace bueno al proyecto de investigación, aunque un buen proyecto de investigación necesariamente debe tener un buen modelo metodológico. Esto, si me apuráis, no es ni siquiera original. Esto es un señor que vivía en la Córdoba del año 1000, se llamaba Lacén, y él decía que la verdad merece ser investigada por sí misma. Decía, esta investigación es difícil y el camino está lleno de dificultades, es decir, la investigación se justifica por sí sola. Y ya entonces él destacaba estas 7 etapas
en la investigación. Uno es la observación, segundo, la descripción del problema, tercero, la emisión de la hipótesis, tercero, el diseño y el trabajo de campo, quinto, el análisis de los resultados, que luego hay que interpretar y extraer conclusiones y diseminar estos resultados. Y generalmente esto es un proceso circular. La investigación va a generar resultados que generan nuevas preguntas de investigación. Claro, ¿cómo se hace esto? Porque podemos estar muy de acuerdo con que eso es el marco teórico, el marco conceptual, pero hay una serie también de características muy importantes que debe tener la investigación y que deben adornar también al investigador. Es verdad que el investigador se hace, pero también de alguna manera el investigador nace. Gente que tiene una especial perspicacia o que tiene una curiosidad ciertamente innata son el material fundamental de donde luego puede salir un buen investigador. Primero hay que mirar, hay que saber mirar. Y hay que mirar cosas, en general, que ocurren en nuestro entorno. Es decir, yo no podría hacer una investigación sobre océanos, no tengo cerca un océano, no detecto los problemas que hay alrededor, ni los problemas que se plantean, ni tengo formación para hacerlo. Aquí está representado el primer inventor, que es el que inventa la rueda con su invento en las manos. Casi seguro que donde vivía este señor había algún problema para la movilidad de personas u objetos donde él vivía. Ese problema lo veía todo el mundo, pero solo él fue capaz de detectarlo. Probablemente él observó que los objetos redondeados se movían con mayor facilidad al ofrecer menor resistencia para su desplazamiento. Él se dio cuenta de ello y casi seguro resolver el problema tenía un gran interés para él y eso le supuso un estímulo intelectual. Es decir, las preguntas de investigación son cuestiones que surgen a nuestro alrededor. Por eso la investigación clínica solo la pueden hacer los clínicos. Igual que la investigación básica solo lo pueden hacer individuos o personas que están en el día a día de los problemas de la ciencia fundamental, de la ciencia básica. Claro, todos pueden mirar, pero no todos van a ver las mismas cosas. ¿Qué es lo que hay que mirar? El investigador principalmente mira hacia aquellas cosas que no son fáciles de ver a primera vista. Porque si nos quedamos en la superficie, y parafraseando a mi hermano Manolo, nos convertimos en unos evidenciosos. Decir cosas que todo el mundo ve y todo el mundo conoce no tiene ningún sentido. Y por otra parte, sin embargo, y como dijo Saint George, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Ese es el truco del investigador. Eso es lo que sabe hacer el investigador y no lo sabe hacer las personas que no son investigadores. De modo que mirar, pero mirar de una manera concreta y con una perspectiva clara. Es fundamental emitir hipótesis basadas en algún tipo de pruebas. Nosotros no podemos soltar ocurrencias, sino que lo que tenemos que hacer es emitir hipótesis, apoyadas, insisto, en algún tipo de pruebas, evitando extraer conclusiones de observaciones únicas y no estandarizadas que nos van a llevar a conclusiones y decisiones falsas y por tanto erróneas y que en algún caso pueden ser incluso peligrosas. No debemos pues construir sobre creencias. En esta imagen pueden ver el cuadro que se llaman caballos voladores. Por aquella época se discutía si el caballo a galope tendido había algún momento en que tenía las 4 piernas suspendidas en el aire sin ningún punto de apoyo, lo cual planteaba algún problema físico realmente interesante. Este problema, que se discutía, se zanjó cuando llegó la experimentación. Alguien filmó un caballo galopando y pudo demostrar que en ningún momento estaban las 4 extremidades en el aire, que siempre había una pata apoyada en el suelo. De modo que fundamentémonos no sobre la creencia, sino sobre los experimentos. Hay que ser innovador. No volvamos, insisto, a repetir el estudio de Vesalio de cuántas cámaras tiene el corazón. Pero esa innovación, a su vez, no puede ser elucubración ni diletantismo. Tiene que ser una innovación que se fundamente en experiencias previas. Trabaja, es muy fundamental, y lo he dicho ya varias veces, hay que trabajar en lo que uno hace, en el día a día, en aquello que está permanentemente viendo y haciendo, porque es cuando uno detecta los problemas, cuando uno está todo el día viendo pacientes,
es capaz de detectar los problemas que le plantea cada paciente, cada enfermedad, cada tratamiento, cada situación clínica. Y por tanto uno debe centrar su investigación en aquello que hace todos los días. Hay un proverbio chino que dice: si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, y si lo hago, lo aprendo. Y porque este es un proverbio chino, pues os pongo aquí esta imagen de mi visita a la ciudad prohibida en Beijing, antes Pekín. Considerar que fracasar no es un desastre. Cuando uno hace investigación, una de las primeras cosas que aprende es a equivocarse. El curso habitual del investigador es error, 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 acierto. Error, lo normal es equivocarse. Por eso pongo aquí esta frase de Charles Kettering, que era un inventor muy conocido que trabajó en General Motors, y él decía que un buen investigador es el que ha fracasado todas las veces, excepto la última, que es cuando da, en este caso, con su invento. O la frase de Thomas Watson, que decía que la manera más rápida de tener éxito es duplicar el número de fracasos. Y otra cosa muy importante y cada vez más, y es entender que la ciencia moderna es una joint venture. En España tenemos grabada la imagen de Santiago Ramón y Cajal. Él solo en su laboratorio llega a convertirse en el mejor neurocientífico de la historia, el científico más citado en el mundo hasta el año 2000 y que de verdad inició una aventura él solo. Eso hoy día es impensable, es imposible. Hoy solo los grandes grupos de investigación con un cierto tamaño son capaces de producir ciencia de calidad. Bueno, planteados estos conceptos básicos, ¿cómo debiera ser la investigación en medicina geriátrica? ¿Cuáles son los campos de principal interés en la medicina geriátrica? Les decía que voy a utilizar mi propio ejemplo para ver cómo a partir de un interés en un campo muy concreto, muy pequeño, muy local, un investigador como yo ha llegado a plantear cuestiones que tienen que ver con muchos aspectos de la atención a las personas mayores. Este es un resumen de uno de mis primeros hallazgos en investigación. Yo trabajaba en diabetes y en el efecto de la diabetes sobre la pared vascular. Y, bueno, publicamos que los niveles de hemoglobina glicosilada eran fundamentales para mantener la función endotelial y que el efecto deletéreo de los altos niveles de hemoglobina glicosilada sobre la función endotelial estaban mediados por óxido nítrico. Esta es mi observación inicial, que luego fui haciendo primero en órgano grande, en ratas, en modelos animales, luego pasé a hacerlo en vasos, en microvasos, y luego empecé a trabajar con tejido humano. Eso que ven ustedes es epíplomo humano, de donde yo sacaba los vasos pequeñitos de entre 100 y 400 micras, montaba en este miógrafo de aquí abajo y les medía la reactividad vascular. Esto, que lo hice durante bastantes años en ratas y en tejidos humanos, pasé posteriormente a hacerlo en tejido humano de envejecidos y di el salto ya no a estudiar la función endotelial in vitro, sino a estudiar la función endotelial in vivo. Aquí a la izquierda ven que ya hay un paciente, una persona, y aquí le hacíamos estudios de función endotelial in vivo. Canulábamos la arteria braquial y le infundíamos una serie de soluciones que nos permitían evaluar cuál era su función endotelial. Y lo evaluamos ya no solo en diabetes, sino también en el puro proceso de envejecimiento. Y de hecho, tuvimos la ocasión de hacer contribuciones sustanciales al estudio del envejecimiento de la pared vascular en las personas mayores, que como bien saben ustedes es una fuente fundamental de enfermedad y de deterioro funcional. Una vez dado este salto, lo siguiente que ocurrió es que me centré en quizá lo que es la más importante interrelación entre la enfermedad y la edad. El envejecimiento no es una enfermedad, pero coexiste o presenta, ¿cómo se dice? Interrelaciones con la enfermedad para generar la principal manifestación fenotípica en las personas mayores, que es el deterioro funcional. Y me centré en una etapa de ese deterioro funcional, que era la fragilidad.
Aquí a la izquierda pueden ver al profesor Leonard Hayflick, que es el que afirmaba en este artículo del 2007 que el envejecimiento no es un problema no resuelto y no es una enfermedad. Leonard Hayflick seguro que a ustedes les suena porque es el del famoso límite de Hayflick, en el que marcaba un número finito y concreto de duplicaciones celulares a lo largo de la vida de una célula. Bueno, la fragilidad entendida como aquel momento evolutivo en el cual han disminuido mucho la reserva funcional y, por tanto, pequeños estresantes de baja intensidad, son capaces de desencadenar deterioro funcional. Es decir, lo que los geriatras vemos todos los días en nuestra clínica, en nuestra práctica habitual. De modo que de un modelo inicial de investigación en un problema muy concreto, una enfermedad muy concreta, en un modelo animal, acabé derivando a una investigación enfocada en un problema clínico, lo cual no quiere decir que no haya hecho sobre ese problema clínico investigación también fundamental, también fisiopatológica y también clínica. Como muchas otras entidades, el espectro de la investigación en fragilidad abarca pues desde la investigación sobre moléculas, sobre mecanismos de inflamación, sobre las stem cells, sobre la genética, o que son mecanismos, o ya en tejidos animales, incluso tejidos humanos, incluso investigación en conceptos. Saben ustedes que el concepto de fragilidad todavía está terminando de modularse. Hay quien dice que es un fenotipo y hay quien dice que es un modelo de envejecimiento biológico. Uno puede trabajar también en poblaciones, en estudios de cortes o también ya en pacientes más concretas. Yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de trabajar en estos 5 ámbitos de la investigación, siempre centrada en fragilidad. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un modelo de fragilidad animal. Aquí a la izquierda, por ejemplo, ven al ratón, aquí le estamos midiendo la fuerza de prensión. Y cómo, utilizando los criterios de Fried, fuimos capaces de demostrar que el ejercicio físico espontáneo disminuye el índice, las tasas de fragilidad conforme el ratón envejece. Hemos estudiado también, ya os he dicho, mecanismos fisiopatológicos que pueden explicar la fragilidad aquí ya en seres humanos. Aquí era cuando publicamos el papel del estradiol en la fragilidad. Incluso los muchos hallazgos que hemos tenido nos han permitido desarrollar modelos teóricos que explican los diferentes mecanismos, fundamentalmente el estrés, la inflamación de bajo grado, actividad preinflamatoria de bajo grado y el estrés oxidativo, y cómo eso va a modular fundamentalmente aspectos que tienen que ver con la síntesis proteica y el funcionamiento del músculo para acabar produciendo modificaciones en el rendimiento físico que van a llevar a la aparición de fragilidad. E incluso hemos postulado algunas hipótesis, todavía por contrastar, en las que básicamente lo que decimos es que en el envejecimiento y en la enfermedad concurren una serie de mecanismos comunes y que el fundamento básico de esos mecanismos comunes se encuentra en lo que llamamos el colapso energético por alteración de la función mitocondrial, que se va a manifestar cuando uno es mayor por deterioro funcional. De hecho, nosotros planteamos la posibilidad de que el deterioro funcional sea causada por la multimorbilidad, pero que a su vez también el deterioro funcional sea origen de la multimorbilidad. De hecho, ya hay datos que demuestran que los sujetos frágiles tienen más riesgo de desarrollar diabetes o deterioro cognitivo que los sujetos no frágiles. Aquí el deterioro funcional se manifestaría antes que en la enfermedad. Y nuestra hipótesis es que eso es así porque el mecanismo subyacente es común. Bueno, está clarísimo que, y esto es un fundamento de la práctica geriátrica, que llevar el terreno de la función a la clínica supone lo que nosotros hemos denominado la tercera transición. Se produjo la transición demográfica, se produjo luego la transición epidemiológica y ahora estamos en la transición clínica, en el traspaso de los conceptos de la geriatría a la práctica diaria, en el día a día. Aquí hay algunos de los retos clínicos que la investigación en fragilidad tiene hoy día levantados y a algunos de ellos, muy rápidamente se lo voy a enseñar, hemos intentado dar nosotros respuesta. Nosotros necesitamos mejorar la precisión diagnóstica e incluso aportar rutas clínicas y tenemos desde preguntas sobre la nosología, que incluyen hasta subtipos clínicos de fragilidad,
si es igual en diferentes poblaciones, si hay diferentes fenotipos de fragilidad, si es la misma y se presenta de igual manera en diferentes entornos clínicos, si los riesgos son diferentes a lo largo del espectro de la fragilidad, si estos riesgos también son diferentes en función de la enfermedad, es lo mismo la fragilidad que desarrolla un diabético que la fragilidad que desarrolla un insuficiente cardíaco, y cuáles son sus biomarcadores. Esto en el aspecto del diagnóstico y el pronóstico, pero también es muy importante mejorar los abordajes terapéuticos. Desde el cambio de la metodología de validación por las agencias reguladoras al cambio en los resultados de interés, por ejemplo, los ensayos clínicos, intentando que los resultados de interés no sea la muerte, sino que sean resultados de interés relevantes para la población anciana, es decir, la función. Validar tratamientos no farmacológicos, fundamentalmente actividad física y nutrición, pero también validar modelos de atención y el papel de las tecnologías. Nosotros hemos contestado a algunas de esas preguntas de investigación o cuestiones de investigación a través de varios de los proyectos de investigación. En este, por ejemplo, el Frailomic, hemos contestado al papel de las ómicas como coadyuvantes al diagnóstico de la fragilidad. En este estudio hemos evaluado el papel de 32.000 biomarcadores en la mejoría del proceso diagnóstico de la fragilidad. En este otro hemos comparado la utilidad de las escalas más conocidas de fragilidad, tanto en población ingresada en servicios de geriatría como en población ingresada fuera de servicios de geriatría, aunque son mayores, en atención primaria y en residencias. Y no solo hemos comparado la utilidad de las diferentes escalas, sino que luego, tras una intervención, hemos visto el beneficio de detectar la fragilidad en población ingresada y actuar sobre ello. Parte de esos trabajos ya han sido publicados y otros están en vías de publicación o de escritura del manuscrito. Aquí, lo que os comentaba. Hay algunos datos ya de intervenciones, por ejemplo, en sujetos con diabetes y que son frágiles. Hemos demostrado también con un estudio europeo que la provisión de un tratamiento multimodal que atiende a la modificación de los objetivos clínicos tanto de glucemia como de presión arterial, más consejo nutricional y de prevención de la hipoglucemia, más un programa de ejercicio basado en un programa de ejercicio de fuerza, 2 días a la semana, 45 minutos, mejoraba claramente la situación funcional de estos sujetos, observándose el beneficio ya a las 10 semanas y manteniéndose hasta 1 año incluso. Y no solo mejoraba la situación funcional de los sujetos, sino que la intervención era coste efectiva y llegaba a ahorrar aproximadamente unos 600 euros por paciente y año. También hemos, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, intentado validar modelos asistenciales y para eso hemos utilizado y desarrollado modelos tecnológicos. En este caso es otro proyecto europeo, el Positive, en el cual a través de una plataforma tecnológica la idea es dar servicio al paciente en su domicilio, detectar su deterioro funcional, monitorizarlo, poder intervenir sobre él e incluso facilitar la coordinación entre el paciente, la atención primaria y la atención especializada. Este es otro proyecto europeo que deviene de otro en el que demostramos ya que había un beneficio en términos de función simplemente del hecho de implementar el programa y ahora, recientemente, el 1 de diciembre, hemos empezado la fase de validación clínica del Positive. ¿Cómo se financia todo esto? Pues para financiarse todo esto hay programas de investigación que hay en todo el mundo y cada vez más. En Estados Unidos, esto es en Europa, esto es una agenda europea. En el caso de España se implementó una cosa que se llamaba la Red de Envejecimiento y Fragilidad, que tuvo éxito en el sentido de que fuimos capaces de hacerla crecer y convertirla en uno de los CIBER. Sabéis que los CIBER son los Centros de Investigación Biomédica en Red, hay 9, y suponen las principales estructuras de investigación biomédica en España. Es el top of the pops, es la excelencia en los centros de investigación biomédica. Y hay uno de diabetes, y hay otro de nutrición, y desde hace 3 años hay uno de fragilidad y envejecimiento saludable, que es el CIBERFES. El propio nombre del CIBER pues quiere decir que está orientado sobre todo a los aspectos funcionales
del envejecimiento, es decir, en ese sentido es un ciber de geriatría. ¿Cuáles son concretamente esas fuentes de financiación? Bueno, yo creo que antes de eso a mí me gustaría destacar claves que marcan una trayectoria investigadora. La primera, y yo creo que ya os la he dejado caer antes, es que hay que pasar de lo particular. Está muy bien investigar sobre la cuarta cresta mitocondrial a la mano derecha, pero si uno de verdad quiere aportar cosas que sean interesantes al manejo luego del paciente, tiene que pasar de lo particular a lo general. Si uno de verdad tiene capacidad suficiente para investigación, no se puede quedar en lo local, tiene que intentar llegar a lo nacional y, si puede, trascender a lo internacional. No se puede estar haciendo investigación a corto plazo. Eso es ser un paracaidista de la investigación. Lo que hay que hacer es tener siempre la vista puesta a largo plazo y plantear programas grandes de investigación. Hay que pasar de la iniciativa individual a la colectiva. Acordaros que os ponía una diapositiva al principio diciendo que la investigación es una joint venture. Uno puede tener un grupito muy pequeñito de 2 o 3, estupendo, se pasará un rato estupendo haciendo, pero lo que hay que intentar es que el trabajo que uno hace sea cada vez mayor, más global y sea capaz de abordar problemas desde diferentes puntos de vista. En la carrera del investigador, evidentemente, al principio uno pues es parte del grupo de investigación, pero todo investigador que merezca ese nombre aspira a ser el líder de un grupo y a desempeñar claramente labores de liderazgo. Si hay un medio donde ser bueno no sirve, es en la investigación. La investigación es una práctica de la excelencia. Solo lo excelente tiene cabida dentro de la investigación. E incluso dentro de la excelencia, hay veces que ni siendo excelente consigues cosas. Un par de datos. El ratio de éxito en los proyectos europeos, donde a su vez solo concurre lo excelente, es del 7%. Y hay programas donde ni el 3% de los proyectos son financiados. Eso supone que hay que ser el excelente del excelente si uno quiere llegar a tener éxito en el mundo de la investigación. Y finalmente, hay que pasar del proyecto aislado a la línea de investigación. Lo que hay que hacer es un esfuerzo sostenido, mantenido, que permita mejorar la profesionalidad del grupo de investigación, abordar las preguntas más candentes y más globales, adelantarse casi a los programas de investigación, porque tú has detectado la necesidad de investigar por eso antes. Sobre esos grandes paradigmas de cómo debe hacerse la investigación, luego hay que ir a lo práctico. En Europa, afortunadamente, el área de envejecimiento se ha convertido en uno de los tópicos de investigación más importantes. Europa es el continente más envejecido del mundo y está promoviendo la investigación en envejecimiento. Cada vez lo modula y lo enfoca de manera diferente, pero el envejecimiento es un tema permanente. Estos son datos del 7º programa marco. El que le siguió luego fue el Horizonte 2020 y en el próximo, que ahora mismo se está gestionando y que empezará a funcionar el año que viene, que se llama el Horizonte Europa, fijaros que entre las 6 principales áreas de investigación, la 1 es la salud a lo largo del curso de vida, con un presupuesto total de 100 billones de burrada de euros. Y fijaros cómo dentro de este programa, el área, una de las 6 áreas principales de investigación, de las 6 temáticas que hay, 3 tienen que ver con envejecimiento. ¿Cuál es mi experiencia, la experiencia de nuestro grupo en la financiación a través de proyectos europeos? Bueno, aquí a la izquierda están puestos los proyectos europeos que hemos conseguido atraer. El importe total es de 32 millones de euros y, como veréis, todos están enfocados en el área de la fragilidad. Algunos han tenido que ver con programas de intervención, algunos otros con evaluación de riesgo, pronóstico y diagnóstico, algunos otros con diagnóstico e intervención, algunos de ellos son propuestas o programas de tecnología dedicados a las TICs, bien intervención o monitorización, o incluso el desarrollo de programas de ejercicio que ahora son muy conocidos como el Baby Frail, pero que fue desarrollado fundamentalmente por el grupo de Miquel Izquierdo en un proyecto en el que nosotros también tuvimos el honor de participar.
¿Qué tienen en común todos estos proyectos europeos? Pues básicamente una cosa, y es que todos versan sobre el mismo tema, sobre la fragilidad. Es decir, todos ellos tocan aspectos diferentes de una misma línea de investigación, que es la fragilidad. Como resaltaba antes, fundamental generar, trabajar sobre líneas. Líneas que, conforme ha ido creciendo el grupo, se van desarrollando por un equipo compacto y profesional. La investigación no es un pasatiempo. Dice, no, yo los martes de 4 a 5 hago investigación. Mira, chico, vete a dormir la siesta, que te va a ser mucho más rentable. Aquí, y esta es solo una parte del grupo de investigación, aquí hay investigadores básicos, hay muchas profesiones que hay gestores de proyectos, hay expertos en nutrición, muchas profesiones que concurren a la respuesta de preguntas de investigación pertinentes, que claro, se pueden no solo plantear desde una multidisciplinaridad, sino que se pueden resolver desde la concurrencia de varios puntos de vista. Bueno, aquí está un poco detallado quiénes componen nuestro equipo de investigación. Pero trabajar de esta manera nos ha permitido además tener como líderes de proyectos europeos contactos con muchos grupos de investigación de toda Europa. De modo que nuestro grupo, y por tanto también nuestro servicio de geriatría, tiene relación con lo más granado de la geriatría europea y de la geriatría mundial. Bueno, ahí está el profesor Alan Sinclair, que es un líder mundial en diabetes de las personas mayores, el doctor Miquel Izquierdo, que es uno de los grandes expertos en actividad física en personas mayores. Esto es una reunión de expertos en la Organización Mundial de la Salud. Este es Matteo Cesari, aquí está John Bird, aquí está Bruno Velas, Luis Miguel Gutiérrez, Roberto Bernabé, John Morley, que es el del Frail, este es el del Frail, este es el del RAI, este es el del Nutritional Assessment, este es el de la capacidad intrínseca. Es decir, los que vemos en los libros y en las revistas son estas personas. E incluso he tenido el honor de poder coordinarlos. Yo, este es Howard Bergman, este es Somnath Chatterjee, es decir, lo más granado de la geriatría mundial. Bueno, este también lo conoceréis, este es Ludovico Balducci, que es el padre de la oncogeriatría. Aquí estamos en otra reunión de la Organización Mundial de Salud. Aquí estamos en Hopkins, este es Jeremy Wollstone, el de Freddie Wollstone, pues es de Wollstone. O la misma Linda Fried, otra vez con John Morley, o con Alan Sinclair. O aquí en otra reunión, esta fue en Boston, aquí están también Mateo y Bruno, y este es el señor del Life, este es Marco Paur, y este es Roger Fielding, que es uno de los principales investigadores en el área de la sarcopenia y la fragilidad. Y estos son algunos de los partners con los que hemos participado o coordinado en muchos de los proyectos de investigación. Esto evidentemente nos da una versatilidad enorme que nos permite estar, en este sentido, conectados con lo más granado de la investigación. Algunos proyectos los hemos coordinado nosotros, pero también, como ellos están acostumbrados a trabajar con nosotros, cuando les surge un proyecto que les resulta relevante, nos invitan a participar en sus proyectos, con lo cual estamos en la verdadera frontera del conocimiento. Y ya acabo. Aquí planteo una serie de conclusiones que tienen que ver con nuestro grupo, con nuestro trabajo, pero que valen también para cualquier labor de investigación. Hay que trabajar sobre evidencias que apoyan las hipótesis, hay que trabajar sobre un fuerte soporte experimental, hay que de investigación, hay que generar hipótesis en un campo de conocimiento en el que uno tenga cierta experiencia, recordar lo de las líneas, un campo que si no tiene suerte se ha podido convertir en un hot topic, que es en nuestro caso la fragilidad, pero a lo mejor no es una cuestión de suerte, sino que nosotros tuvimos la visión para prevenir que eso se iba a convertir en un hot topic 3-4 años antes de que se convirtiera en un programa prioritario. Evidentemente somos innovadores, pero partimos de raíces establecidas. Tenemos un equipo de investigación potente y experimentado que saben hacer su trabajo y en los que se puede confiar, si no es imposible. Y hemos aprendido también a escribir proyectos que tienen su técnica y a interpretar lo que quieren las convocatorias y los que quieren los que las convocan. Es decir, tras muchos años de trabajo continuado, esto, insisto, no pasa en media horita ni en una hora,
Nuestro grupo empezó a formarse hace 30 años y a pesar de que en algunos casos han intentado laminarnos, pues hemos conseguido mantenernos porque precisamente somos un grupo compacto y consistente. Y hemos llegado a cumplir los requisitos necesarios para hacer investigación de calidad en nuestra área de conocimiento. Tan es así que incluso la Unión Europea pues, reconoció no al Hospital de Getafe, no al grupo de Leocadio Rodríguez Maña, no, al servicio de geriatría. Hemos sido reconocidos y lo seguimos siendo además por la Unión Europea como centro de referencia a nivel europeo, en función de nuestra excelencia y nuestra capacidad de innovación. Esta es una de las maneras de hacer crecer la geriatría, haciendo o consiguiendo el respeto por parte de los organismos de la Unión Europea, incluso de nuestros colegas de otras especialidades. Evidentemente, cuando a ti la Unión Europea te reconoce por tu nivel de excelencia, pues hombre, en fin, la verdad es que por decirlo coloquialmente, es difícil que alguien te moje la oreja o te mire por encima del hombro. Nada más, esto era todo lo que os quería contar. Daros otra vez las gracias. Yo creo que me ha ajustado el tiempo y, bueno, si queréis hacer algo con nosotros, estaremos encantados de discutirlo con vosotros.